Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, soy Roy Ora, historiador, investigador del CONICET. Me toca en esta ocasión hacer de anfitrión de una nueva conversación del podcast de ASAIG. El foco de atención de nuestra conversación de hoy gira en torno a la vejez. Vivimos en una era de la vejez y la vejez es incómoda y problemática. Viejos, ancianos, personas grandes, personas mayores, muchos eufemismos para referirnos a la etapa final de la vida. Vivimos en sociedades que, paradójicamente, celebran la juventud, pero que están integradas mayoritariamente en una proporción cada vez más grande por ancianos. El hecho de que la vejez sea una categoría demográficamente significativa y cada vez más significativa en muchos otros planos, es una novedad del último siglo. Y es una novedad también en términos historiográficos. Durante mucho tiempo, la vejez no tuvo historia. No hubo historiadores que pusieran el foco en este grupo social, en los problemas de este grupo social, en las representaciones en torno a este grupo social. De hecho, cuando uno mira, cómo fue avanzando la historiografía, se ve que el grupo compuesto por los mayores, los ancianos, es el último que ingresó al campo de visibilidad de los historiadores. Primero lo hicieron los jóvenes, las mujeres, los niños, ¿sí? Y recién al final nos ocupamos de la vejez, ¿no? Y el hecho de que la vejez haya sido un grupo de ingreso tardío al campo de visibilidad es lo que explica que recién en estos años, y gracias a la labor de Hernán Otero, con quien tengo el gusto de conversar, hoy tengamos en nuestro país una historia de la vejez en Argentina, 1850-1950, que nos ofrece un panorama complejo y riquísimo sobre este grupo social y su lugar en la sociedad argentina. Así que quisiera, en los minutos que tenemos por delante, conversar con Hernán Otero sobre su libro. Primero le agradezco a Hernán que esté con nosotros y lo presento. Ya Hernán ha pasado por el podcast de ASAIG, pero para quienes no escucharon otro episodio referido a los censos, lo presento brevemente. Hernán es profesor de historia, licenciado en historia por la Universidad de Tandil, se doctoró en Francia, en l'École des Hautes Études, es profesor titular de Sociología de la Población, investigador principal del CONICET, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y tiene múltiples intereses intelectuales. Historia de las migraciones, historia de la estadística y, en líneas generales, una visión sobre la sociedad muy marcada por la demografía y por los problemas que presenta la demografía. Y en su último trabajo, publicado el año pasado, nos invitó a pensar la sociedad argentina desde el ángulo que ofrecen sus grupos de mayor edad. Muchas gracias, Hernán, por estar con nosotros. Muchas gracias a vos, Roy, por la invitación. Bueno, entonces comencemos, si te parece, de atrás para adelante. Yo recién decía, la vejez es un tema reciente en las preocupaciones de los analistas sociales. Recientes, diría, del último medio siglo. Vos después harás tus precisiones, ¿no es cierto? Pero entonces quería preguntarte, ¿por qué esto es así? ¿Por qué te parece que recién, en tiempos recientes, se construyó una preocupación historiográfica o sociológica por la vejez, ¿no es cierto? ¿Qué factores determinaron la emergencia de este tema como un tema de interés de los historiadores recién en las últimas décadas? Bien, en el caso de la historia de la población o la historia social de la población, que es lo que yo más trabajo, hay una constante bastante clara y es que
los temas del presente terminan siendo proyectados hacia atrás como temas de indagación. Es decir, cuál es la problemática sociodemográfica actual y de alguna manera define que los historiadores después busquen las raíces de esas problemáticas en el pasado. En ese sentido hay una clara asociación entre la emergencia de la historia de la vejez y el peso creciente, al que vos mencionabas recién, de los ancianos en la sociedad, lo que conocemos como envejecimiento demográfico. Creo que hay una relación absolutamente automática, pero es bastante evidente que el envejecimiento demográfico, es decir, el aumento de la proporción de ancianos en la sociedad, producido por dos fenómenos fantásticamente buenos, que es la caída de la mortalidad y el control de la voluntaria de la fecundidad, ha provocado este fenómeno del envejecimiento demográfico. Entonces se proyectan hacia atrás toda una serie de preocupaciones presentes, a ver cómo habían ocurrido en el pasado, qué pasaba con las cargas sociales, la crisis de los cuidados, el estatus de los ancianos, etcétera, etcétera. Así que yo diría que esa es la primera razón. Por eso surgió primero la historia de la niñez y las mujeres, como vos mencionaste. Además, porque en estos casos hay mayores implicancias políticas, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, la historia de la niñez, está claro que la niñez está asociada a toda otra serie de fenómenos como la educación, el futuro de la población, eh, la cuestión social en algún momento determinado, etcétera, etcétera. Mientras que la vejez parecía como más difícil de vincular a otros temas, como la política, etcétera. O sea, no es una clase que se define por su participación en política de un modo evidente como lo es la juventud, por decir otro libro clásico cercano. Y además otra razón que uno también podría mencionar que fue bueno, avanzada por Philippe Ariès, que es uno de los padres de la historia de la niñez y también de la historia de la vejez, que es un tema que arrastra el tabú del siglo XX, que es el tabú de la muerte, ¿no? Es decir, la fuerte asociación entre vejez y muerte. Obviamente no son dos temas que se recubran en un sentido obvio, no todas las muertes están asociadas a la vejez, pero sí la vejez está asociada a la muerte. Bueno, eso obviamente también trae o ha traído que sea un campo más nuevo. Yo diría sobre todo de la década de 1980 en adelante en Europa y recién ahora tímidamente en América Latina, ¿no? Sin olvidarse del gran libro fundador de algún modo, que es un libro de Simone de Beauvoir de 1970. Bueno, veamos entonces, hagamos un recorrido histórico por el problema de la vejez en la historia argentina. Entonces, mi primera pregunta para vos es, ¿cómo era concebida la vejez en el siglo XIX, digamos así, para decirlo en términos más conceptuales, si querés, antes de la transición demográfica? Bien, antes de la transición demográfica, que como bien decís en Argentina data de fines del 19, es claro que desde un punto de vista social y cultural, el viejo es un superviviente, ¿no? Que como bien ya había mencionado, Fourastier para otros periodos. Pensemos, por ejemplo, que si uno analiza la tabla de mortalidad, que es un instrumento bastante complicado de cálculo, pero si uno piensa en los sobrevivientes a los 60 años, para la época de 1869 y 1895, el 20 o 30, entre el 20 y el 30% de una generación llegaba a los 60 años. Es decir, que uno llegaba a los 60 años y observaba que el 70% de su generación había muerto. Si nos paramos en 2008-2010, por ejemplo, una tabla de mortalidad más reciente, tenemos que el 80-90% ha sobrevivido. Es decir, que podemos mirar nuestra generación parados a los 60 años prácticamente intacta con relación a otros, ¿no? Es decir, que toda la percepción del anciano está dada en este pasado por la extraordinaria peso que tiene la mortalidad en las posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Con otros dos agregados, que es la forma en que se llega a viejo es mucho más penosa que en el presente, por toda una serie de morbilidades que en el libro se analizan, ¿no? Desde estéticas hasta enfermedades incurables hoy y en el pasado no. Y uno podría decir, parafraseando un poco un eslogan, que un hombre de 60 años hoy es un falso viejo. Hay una trampa nominal muy clara en la historia de los grupos de edad. Porque uno dice, bueno, una persona de 60 años hoy, una persona de 60 años
en 1850. Claramente hay una trampa nominal, como diría Bloch, es la misma palabra que se usa, pero estamos hablando de realidades diferentes. Y el otro elemento central que define la vejez en el periodo pretransicional y pre-generalización de los sistemas jubilatorios es que mientras las personas tenían posibilidad de hacerlo en función de su salud, debían continuar trabajando, ¿no? Es decir, no estaba esa suerte de rito de pasaje fundamental que van a ser los sistemas jubilatorios a partir de la generalización del estado de bienestar. Ok, entonces, en la Argentina del siglo XIX, ser viejo es en rigor una rareza, ¿no? Sobre Sí. todo visto a la luz de nuestra visión contemporánea, pero también para los hombres de ese tiempo, y en gran medida ser viejo significa también tener una salud muy deteriorada, ¿no es cierto? Incluso una apariencia física muy deteriorada, ¿no es cierto? Correcto. Después está el otro costado, ¿no es cierto? El hecho de que al ser pocos los viejos, bueno, puede haber a veces una valoración positiva de lo que esos viejos tienen esos ancianos tienen para transmitir, asociada a la sabiduría del que ha visto muchas cosas, pero en líneas generales la figura del anciano es extraña, ¿no es cierto?, en la sociedad del siglo XIX, o por lo menos escasa. ¿Sí? Giremos un poquito la atención hacia el mundo del trabajo, ¿no? Al que vos te referías recién. Una de las cosas que me llamó la atención de tu libro, que me hizo pensar, es el hecho de que vejez y retiro todavía no están asociadas, ¿no? En general, las personas trabajan hasta el final de su vida. Uh-huh. Sí. Sí, hay un cambio fundamental que, bueno, la cronología argentina en ese sentido no difiere de otros países, de algunos otros países de referencia, pero entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX se van generalizando las distintas cajas jubilatorias, ¿no? De modo tal que para la década de 50 ya el sistema jubilatorio es bastante universal, ¿no? Universal en los términos de la época, ¿no? Es una universalización vinculada al mercado de trabajo formal y obviamente una ciudadanía básicamente masculina, ¿sí? Por la misma razón. Pero lo interesante es que, para mí lo más interesante, o uno de los aspectos interesantes, yo no soy alguien que haya trabajado en el sistema jubilatorio, que sí hay muchas personas que lo han hecho, son los efectos culturales de la jubilación y sobre todo como una idea que para nosotros es absolutamente obvia hoy, como es la idea de retiro, que tiene mucho de retiro jubilatorio como un derecho al trabajo realizado, que es una idea que también viene mucho de la Revolución Francesa, que no es igual en todos los sistemas jubilatorios. Tarda en imponerse en parte porque imponerse incluso los propios trabajadores, ¿no? Por cuestiones que han sido analizadas por varios autores, pero que también tiene que ver con esto que mencionábamos hoy, de las dificultades de sobrevivencia. Los sistemas jubilatorios requieren previamente unas mejoras sustantivas en las posibilidades de sobrevivencia y en las posibilidades de ahorro. Por ejemplo, cuando se mencionan, por ejemplo, en clave anacrónica, que los sindicatos, por ejemplo, podían cuestionar el aporte de los trabajadores a las cajas jubilatorias, hay que tener en cuenta que la jubilación aparecía como algo extremadamente lejano en el universo del trabajador. Esto lo ha mostrado muy bien Peter Laszlo, por ejemplo, para Europa. Los trabajadores ahorraban para el sepelio y el ataúd, pero no para la vejez, porque la muerte era una circunstancia evidente, la vejez era una posibilidad y no la mayor. Así que ahí me parece que hay un tema interesante, no sé cómo lentamente se va instaurando una noción de retiro que no era evidente en el periodo precedente, no más allá de las cuestiones más de tipo económicas vinculadas a los sistemas jubilatorios como la Argentina. Claro. Sí, digamos, y la jubilación como rito de pasaje que inaugura una nueva etapa en la vida
y eso está asociado a la definición, a la cristalización de una nueva forma de existencia social, ¿no es cierto? Correcto. Ahora bien, quería correrte un poquito más atrás y invitarte a decir un par de cosas sobre la peculiaridad argentina en esa transición demográfica. Y también sería bueno decir algo sobre la transición demográfica, porque la Argentina, sobre todo la liberal, es un país muy marcado por la inmigración, ¿no? Y eso tuvo un impacto considerable, ¿no? Es decir, en su momento, en la era dorada de la inmigración ultramarina, fue una sociedad muy masculina y muy joven, ¿no? Es decir, el porcentaje de jóvenes era muy alto y de golpe, precisamente, pues sobre todo cuando se interrumpió esa inmigración en los años 20 y sobre todo en los años 30, esa sociedad envejeció muy rápidamente, ¿no? Y esto dio lugar a una serie de reflexiones que, en general, en clave pesimista, que decían, la Argentina tiene por delante un futuro oscuro precisamente para ponerlo en las palabras de Alejandro Bunge, la decadencia de la raza blanca. Creo que estoy citando la manera en que lo formulaba, ¿no es cierto? Entonces, quería que digas un poco esto, ¿no es cierto? Que la Argentina se encontró con el problema de la vejez a un ritmo peculiar, ¿no es cierto? Precisamente por el hecho de que se trata de una sociedad singular, producto del enorme peso que tiene la inmigración en un periodo muy específico de su historia. Correcto, sí, la inmigración juega un papel fundamental, digamos, prácticamente tensiona, distorsiona todos los rasgos habituales de la población, de una población más de tipo cerrada. El caso del envejecimiento tiene un efecto dual. En un primer tiempo, claramente rejuvenece la población argentina, porque llegan muchos inmigrantes en edades jóvenes y por lo tanto se instalan en el centro de la pirámide de población, por así decir, y además rejuvenecen por el efecto de sus propios hijos y demás. Pero cuando esa inmigración se corta, primero en el 14, después sobre todo en la década del 30, esa población que estaba en el medio de la pirámide comienza a envejecer y va a dar lugar a un envejecimiento que ya se empieza a notar de manera clara en el censo del 47, y un envejecimiento que se va a caracterizar sobre todo por ser precoz en el contexto latinoamericano y sobre todo muy veloz, de modo tal que para el censo del 70, por ejemplo, la Argentina es un país envejecido en los términos que habitualmente define Naciones Unidas, un país envejecido, es decir, un país que tiene un 7% al menos de su población con 65 años o más. Ahí hay mucha tela para cortar, porque es 65, en otras ocasiones usa el umbral 60 años y demás. ¿Tiene sentido hablar de un umbral fijo para medir la vejez? Etcétera, etcétera. Hay muchísimas discusiones al respecto. Así que sí, la inmigración tiene ese rol. Primero rejuvenece y luego acelera el envejecimiento. En un momento dado juega un rol muy favorable en la ecuación de desarrollo, por ejemplo, a través del peso que tiene la población económicamente activa. Después, con el tiempo, va a tener un impacto diferencial, ¿no? Y todo eso está en las reflexiones de, como vos bien mencionaste, de autores como Bunge, con la idea de decadencia de la raza blanca, que no es una idea específicamente de Bunge, sino muy propia de la demografía occidental, sobre todo francesa, que es ver que se centra básicamente en el problema de la caída de la natalidad. Si hay un problema que ven estos autores, fundamentalmente, no diría de la derecha demográfica, o muchos de ellos vinculados a ideas religiosas o nacionalistas, en el caso de Bunge están claramente las dos, catolicismo y demás, y el tema central es la decadencia de la raza blanca, porque esta raza blanca no se estaría reproduciendo de la manera que venía siendo. Es una visión muy, bueno, decadencia de la raza blanca, es una visión nacionalista, racista, bastante antimoderna. Y la prueba que se encuentra como central para mostrar este problema de la retracción de la natalidad es el envejecimiento demográfico. El argumento sería básicamente este: ven, una sociedad que deja de tener hijos envejece. Entonces la vejez es pintada de manera particularmente negativa. Esto va a aparecer, bueno, en Bunge, pero también va a aparecer en grandes teóricos de la época como Alfred
Sodí, que es un poco el padre de la teoría del envejecimiento, en autores importantes como Corrado Gini, va a ser una idea muy fuerte de los años 40 y demás, que además es una idea bastante anticientífica por una cuestión muy sencilla, que es parte de comparar el envejecimiento individual, yo, individuo, envejezco y muero, con el envejecimiento macrosocial. Una población que aumenta la cantidad de viejos, no muere la población. Entonces, toda esa transposición de metáforas del envejecimiento personal al envejecimiento colectivo es falsa, ¿no? Y eso se traduce mucho en algunos elementos muy técnicos que aparecen muy claros en Bunge, como son las proyecciones de población. Este país va derecho a convertirse en una gigantesca urna, bueno, lo dicen esos términos, porque la proporción de ancianos va a ser inviable la sociedad. Pero insisto, el argumento central no es tanto el envejecimiento como la crítica a la caída de la natalidad. Que dicho sea de paso, y hago un pequeño paréntesis, vuelve a aparecer ahora con las teorías del invierno demográfico y la caída de la tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Una de las cosas que muestra tu libro es que efectivamente en la medida en que pocas personas llegan a viejos, la preocupación por el bienestar en la última etapa de la vida es muy reducida, ¿no es cierto? En la medida en que una parte muy importante de los hombres nunca sale del mercado de trabajo, cuando uno recorre digamos así, el espinel de posiciones sobre el problema de, bueno, qué significa bienestar para la población, y mira, por ejemplo, a la izquierda, bueno, no es el registro del tema de jubilaciones y pensiones está ausente o está muy poco presente, no está, por ejemplo, presente en el socialismo, y de hecho, todavía en la década del 20, hay un proyecto de jubilaciones del presidente Alvear, ¿no es cierto?, durante la presidencia de Alvear, que es rechazada no solo por los empresarios, sino también por los trabajadores, porque inevitablemente cualquier régimen de jubilaciones o pensiones supone algún tipo de deducción del ingreso presente, ¿no es cierto?, un ahorro para el futuro, y todavía los trabajadores de la década del 20 no estaban dispuestos a aceptar ese tipo de caminos, ¿no es cierto? Las cosas cambió para los años 40 o 50, ¿no es cierto? En la medida en que ahí sí, me parece, es el momento en el que la Argentina descubre o pone en el centro de atención el problema de la vejez, ¿no es cierto? Y esta es otra de las grandes innovaciones que introduce el peronismo con la idea de los derechos de la ancianidad, ¿no es cierto? Y entonces acá otra vez se combinan transformaciones demográficas, culturales e institucionales, ¿no es cierto?, para dar por resultado una nueva conceptualización, una mayor visibilidad de los hombres y mujeres que están en la última etapa de su vida. Correcto, sí, el peronismo obviamente cristaliza en la Argentina el estado de bienestar de posguerra, que es un fenómeno occidental, y que en Argentina es llevado adelante por el peronismo. Y ahí convergen, en relación a este tema, los factores que vos mencionás. Converge la universalización, en los términos de la época, del sistema jubilatorio, que el peronismo hizo con particular rapidez, ¿no? Uno mira la velocidad con que se van incorporando nuevas cajas y nuevos afiliados y aportantes. Luego otro cambio muy interesante, que en parte es nominal, pero también tiene mucho que ver con cambios de infraestructura, derechos y demás, que es el paso de la vieja concepción de asilo propio de modelos políticos social previos al más moderno de hogar de ancianos. El peronismo es muy conocido por esta centralidad de los niños, ¿no? Pero la centralidad de los ancianos fue muy grande. Y en tercer lugar, la sanción absolutamente pionera en términos universales, diríamos, de los derechos de la ancianidad en el 48, que luego se incorporan a la Constitución Nacional del 49. Sobre esto se ha discutido bastante, ¿no? Los derechos de la ancianidad que figuran en el texto de la Constitución mezclan cosas
muy importantes en términos de derechos, con otras que son simplemente prescripciones más de tipo más moral, y desaparecen, por supuesto, con la supresión de la Constitución del 49, aunque se han incorporado un poco indirectamente en el artículo 14. Pero cualquiera sea el caso, es interesante que se adelantan en 40, 50 años a las declaraciones sobre los derechos de los ancianos de Naciones Unidas, que no son menos retóricas, por cierto, que las de las décadas del 40 locales, que es uno de los ámbitos de la demografía donde, a ver, hay por un lado una demografía muy dura que estudia lo que las cosas son, pero hay otra demografía sobre el deber, de cómo deberían ser, y ahí muchos documentos giran muy rápido del plano científico a la encíclica, independientemente de las realidades observadas, ¿no? Pero yo le doy bastante importancia a estos adelantos del peronismo, que además tienen que ver también con otros avances en el plano científico que también convergen en la década del 40 y del 50, ¿no? Por ejemplo, en la década del 50 surge en la Argentina la Sociedad Argentina de Pediatría, se hizo un seguimiento de todas las tesis doctorales de medicina, y prácticamente la vejez no existe hasta precisamente esos años, en los 40, en los años 50, como ámbito de preocupación. Después aparece toda la teoría del envejecimiento que hablábamos al principio. Y también hay cambios así en muchas representaciones culturales, científicas y demás que hacen que la vejez pase a estar en el centro de la escena, y de allí en más de manera creciente. Hernán, hiciste algunas consideraciones sobre demografía, ¿no es cierto? La vejez no existe en el siglo XIX, no es una etapa de la vida muy significativa desde el punto de vista estadístico. Eso fue cambiando con la prolongación de la vida, ¿no? Hiciste algunas consideraciones sobre transformaciones institucionales, ¿no? Del asilo de ancianos a un reconocimiento institucional asociado sobre todo al régimen de jubilaciones y pensiones, y a un tratamiento mucho más benigno, ¿no? Que se le da a la gente que está en esta categoría de edad. Me gustaría que digas algo ahora sobre cómo fueron cambiando las valoraciones de la vejez a lo largo de este siglo y medio que vos trabajás en tu libro, ¿no sé? Bien. A ver, yo soy un historiador social con formación más, entre comillas, dura, y lo de dura no supone ningún juicio de valor, digo, simplemente más estadísticas. Hay terrenos donde uno puede moverse muy sólidamente, no mide la proporción de ancianos o cosas por el estilo. Hay otros terrenos que son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, el tema de la ancianidad, y en general con muchos grupos de edades pasa lo mismo, es básicamente un tema de representaciones. ¿Qué quiere decir? Uno no tiene la suficiente cantidad de fuentes estadísticas como para verificar las observaciones que uno hace. Voy a dar un solo ejemplo. Yo observaba que en la primera mitad del siglo XX, también aparece en el XIX, hay un fenómeno muy obvio, que también existe hoy, por supuesto, que es la vejez prematura, es decir, cómo el trabajo de determinadas categorías laborales generan vejez prematura. Lo más obvio es un minero es viejo a los 40 años, de una manera que no lo es una persona de otra profesión. Estas profesiones pueden llegar hasta los 70 trabajando sin mayor problema. Entonces digo, bueno, qué interesante, voy a tratar, y era un argumento que aparecía mucho también en el discurso de la CGT, ¿no? Que los trabajadores se gastaban antes en ciertos trabajos, que la desocupación afectaba más a los trabajadores de mayor edad que a los más jóvenes, etc. Entonces digo, bueno, voy al censo de desocupados, qué mejor lugar que eso para ver. Y sin embargo, el censo de desocupados mide la desocupación, pero en ningún momento mide la variable edad. Estaba previsto que sea, pero no lo hace, al menos en la versión que publicó Figueroa. Ese es un claro ejemplo de cómo hay muchas representaciones en las cuales uno después no puede probarlas en términos estadísticos. Perdón, estamos hablando del censo de desocupados de comienzos de los años 30. 32. Sí, del año 32.
Y con respecto a las representaciones, pasa exactamente lo mismo. Yo he trabajado mucho con literatura, con letras de tango, etcétera. Y lo que uno observa es algo que ya había observado mucho Simone de Beauvoir, que es una dificultad metodológica, que es la siguiente. Ella lo sintetiza en el término de ambivalencia. Las representaciones son muy ambivalentes porque hay representaciones muy positivas, las vinculadas a la sabiduría, a la experiencia, etcétera, del anciano, y todo un conjunto de lugares clásicos negativos, ¿no? De clichés sobre el viejo, ¿no? El viejo avaro, el viejo verde, el viejo enfermo, el viejo egoísta, etcétera, etcétera, que aparece desde la literatura al tango hasta un libro como El hombre mediocre de José Ingeniero, ¿no? Donde los clichés se repiten de manera notable. Y es muy difícil caracterizar en esa ambivalencia el tono de una época. ¿Sí? Porque vos tenés exactamente los dos tipos de representaciones y si vas a los griegos vas a ver exactamente lo mismo. La impresión que yo tengo de todas maneras en mi estudio es que en líneas generales es más acorde con la teoría de la modernización. Es decir, hay un aumento a lo largo de los últimos 2 siglos de la proporción de ancianos, que se traduce en una sustantiva calidad de vida mayor de los ancianos, pero eso no va acompañado de representaciones positivas en otros planos. Es decir, seguimos siendo sociedades profundamente juventofílicas, por decirlo así, para inventar un término, en sus representaciones. Sí. Digo sociedades juventofílicas en sus representaciones y no necesariamente en sus hechos, porque los jóvenes siguen siendo un sector de edad sacrificado en cualquier forma de violencia, ¿sí? Pero las representaciones siguen siendo muy profundamente juventofílicas. Comienza a haber, sí, ya muchas representaciones más positivas, lo que se llama la revolución gris, la revolución senior, etcétera, que valorizan esta falsa vejez de llegar a cierta edad, pero siendo todavía muy joven en el plano físico. Pero esas representaciones tienen más que ver con un sesgo de la vejez de clase media o clase alta, ¿no? Que es uno de los grandes problemas del concepto de vejez, que es un intervalo de edad muy grande, va de los 60 años en adelante, y por lo tanto mezcla etapas muy diferentes de la vida, tercera etapa, cuarta etapa, etcétera, de lo que ahora llamamos supercentenarios, etcétera, pero que además no tiene sentido si no es cruzada con la variable de clase social, que es definitiva para matizar precisamente qué significa ser viejo en cada momento histórico. Bueno, antes de hacerte las últimas preguntas, necesito tomar un minuto para un aviso institucional y ya volvemos. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, asai.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Volvemos a conversar sobre historia de la vejez en la Argentina y quería enfocar la atención en un tema que no está tan presente en el libro, que lo recorre, está mencionado, pero que no constituye su núcleo, que es la relación entre vejez y política, entre vejez y poder. Y acá hay 2 planos, me parece, que podemos distinguir. Uno está referido, digamos, si se quiere, a la naturaleza, a las características de los grupos dirigentes, y acá aparece la palabra gerontocracia, o no sé si existe una palabra similar para designar el gobierno de los jóvenes, ¿no? Y hay una segunda dimensión que tiene que ver con que, sobre todo en fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, en sociedades muy envejecidas, bueno, el peso de los adultos mayores en el cuerpo electoral se vuelve decisivo, sobre todo en las sociedades más maduras, ¿no es cierto? Las del Atlántico Norte
quizás en la nuestra, seguramente también en lugares como Uruguay, que está un paso adelante de nosotros en este punto, ¿no es cierto? Entonces quería pedirte, Hernán, que presentes tu visión sobre este problema, ¿no? Es decir, la relación entre vejez y política. ¿Cómo lo ves? Bien, sí, como mencionabas, no es un tema que yo haya trabajado mucho en el libro, de hecho no hay ningún capítulo destinado a eso, pero me parece un área sumamente importante, ¿no? Es decir, si uno se basa en la teoría de la modernización, lo que diría la teoría de la modernización con respecto a la vejez es que a medida que las sociedades envejecen y se dan los cambios trascendentales, bueno, del sistema capitalista, la urbanización, la alfabetización, etcétera, las personas mayores van perdiendo espacio frente a las personas nuevas y eso se transmite, se traduce en el trabajo, pero también, obviamente, en la política. Ahí hay muchas preguntas para hacerse, tanto en términos individuales, por ejemplo, ¿hasta cuándo se ejerce el poder? ¿Mm? ¿Hasta cuándo debe ejercerse? ¿No? Uno escucha estas discusiones permanentemente cada vez que hay un candidato político a una elección. ¿Es muy viejo? ¿Es poco viejo? ¿Debería ser más joven? Y después está lo que vos mencionaste, que es el peso electoral. No es un tema que yo haya trabajado, bueno, las fuentes argentinas, salvo las más recientes por encuestas, no permiten este tipo de análisis, pero es claro que el peso electoral de los ancianos es cada vez mayor, una cuestión numérica básica, y es claro que esto puede tener influencias en un sentido o en otro, no necesariamente hay que prejuzgar a priori sobre cuál es el sentido, ¿no? El ejemplo más evidente que charlábamos, por ejemplo, puede ser el Brexit, ¿no? Que claramente tuvo ahí un clivaje de edad muy grande entre jóvenes que querían seguir siendo europeos y personas mayores que querían volver a un estatus previo, ¿no? Y después también hay que trabajar... Discúlpame, anoto otro ejemplo, otro costado de esto, argentino, y es que el Estado argentino gasta mucho más, creo que ahora 5 veces más en jubilaciones y pensiones, y es muy avaro con los niños pobres, ¿no? Entonces que hay una distribución muy desigual de los recursos de acuerdo a categorías de edad y que deja muy en segundo plano cuestiones de necesidades, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente no hay pobreza, ancianos pobres, sí hay niños pobres y el número de niños pobres es muy alto. Correcto, sí, de hecho esto se ha planteado mucho, por ejemplo, va con la siguiente pregunta, no para el caso argentino, sino para otros países. ¿Es posible que un país donde los ancianos tengan un peso electoral muy fuerte se anime o decida hacer reformas al sistema jubilatorio? Es bien complejo el tema, ¿no? Porque precisamente hay una contrariedad entre esos términos. Y después está el tema, ya pensando el poder en un sentido más, no político necesariamente, en el sentido de la política formal, sino en un sentido más general, más Foucaultiano. Se cree que es el poder del anciano en general en su propio ámbito, ¿no? En la familia, y ahí es muy probable que aquellos que ven proceso de infantilización de ciertos sectores de los ancianos tengan elementos razonables en su favor. Hemos visto bastante durante la pandemia, ¿no? Todo el fenómeno del adultocentrismo, ¿no? La decisión sobre los ancianos sin consultar a los ancianos, ¿no? Eh, que obviamente tiene muchísimos matices para discutir. Yo no tengo una postura sobre el particular porque no trabajo esos temas, trabajo como historiador sobre el pasado. Pero claramente es un tema central, ¿no? ¿Cuál es el límite de la autonomía y de la libertad de los ancianos en sociedades que crecientemente tienen más ancianos y que crecientemente recurren a formas de institucionalización y medicalización muy fuertes? Hay un tema muy interesante que nos llevaría muy lejos, y es que las sociedades modernas hemos sido, o han sido, mejor dicho, muy capaces en prolongar la esperanza de vida, pero no necesariamente igual de capaces de prolongar la esperanza de vida con calidad de vida y poder de decisión. Es una cierta tensión que tiene el mundo hoy. Por eso
a la par de la esperanza de vida se calculan otros indicadores, por ejemplo, esperanza de vida sin discapacidad, esperanza de vida sin problemas de voluntad o de problemas mentales, etc. Así que hay toda una franja para abordar y que va a incrementarse, ¿no? El ejemplo más obvio que siempre cito en clase, Japón está alrededor del 30% de población anciana. Cifra enorme, y esto va a seguir creciendo. Bueno, lo mismo pasa en el caso chino, etc. Es decir, es un problema que llegó para quedarse, y contrariamente a los críticos del envejecimiento, no es un problema que nazca de algo que hayamos hecho mal. Nace de algo que hicimos bien, que es controlar la mortalidad y dejar que las personas decidan libremente el número de hijos. Bueno, con este comentario que combina notas optimistas y pesimistas, yo daría por cerrada la conversación, salvo que vos quieras agregar algo más que quedó en el tintero. Tal vez podría decir, más como reflexión personal, que es interesante, no es mía, en realidad es de Simone de Beauvoir, ¿no? De cómo la vejez es uno de los grupos más discriminados, con una peculiaridad, ¿no? Simone de Beauvoir lo dice en estos términos: el blanco discrimina al negro, pero bueno, el blanco no va a ser negro nunca. El hombre discrimina a la mujer, pero bueno, el hombre no se va a transformar en mujer. Ahora, la discriminación hacia la vejez es la más insensata de todas, porque se discrimina a algo que uno va a hacer indefectiblemente, salvo que no lo sea, en cuyo caso es porque apareció algo peor en el medio como opción. Nada, como diría hace rato, llevamos un viejo sobre nuestras espaldas, y ese es un tema fascinante, tanto en términos históricos como actuales. Bueno, muchas gracias, Hernán, por esta conversación sobre historia de la vejez en Argentina, 1850-1950, publicado el año pasado por Prohistoria Ediciones. Le damos entonces las gracias nuevamente a Hernán, un saludo a nuestros oyentes y nos vemos la próxima semana con otra entrega de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.